Buenas noches, estimadas y estimados estudiantes de Derecho de Familia. Hoy día vamos a revisar los regímenes patrimoniales en el matrimonio. Un primer régimen patrimonial es el de la sociedad conyugal. ¿Qué es lo que nosotros sabemos de forma general con respecto a la sociedad conyugal? Nosotros podemos decir que es la sociedad de bienes que se forma entre los cónyuges por el hecho del matrimonio a falta de un pacto en contrario. La sociedad conyugal se forma de pleno derecho sin necesidad de declaración alguna de los cónyuges, cualquiera sea su nacionalidad, por el solo hecho del matrimonio celebrado en Chile, que siempre y cuando nosotros entendamos que este es un matrimonio válido. Esto en virtud de los artículos 135 y 1718 de la ley. ¿Qué es lo que a nosotros nos parece fundamental de conocer cuando hablamos de esta institución de la sociedad conyugal? Es definir lo que nosotros entendemos como el patrimonio de la sociedad conyugal, que va a ser fundamentalmente la clase de hoy. Dentro de este patrimonio de la sociedad conyugal, nosotros podemos distinguir el patrimonio social, el patrimonio de cada cónyuge y el patrimonio reservado de la mujer casada. Primeramente vamos a estudiar esta idea del patrimonio social. El patrimonio social lo entendemos como todo patrimonio que está, bueno, podemos entender que como todo patrimonio está formado tanto por un activo, que sería el haber absoluto, y el haber relativo, y un pasivo. En cuanto a esta idea del haber absoluto, encontramos, y que también se le denomina real, lo forman los bienes que entran irrevocablemente a formar parte de este haber. Y son en general los frutos y ganancias producidos y obtenidos durante el matrimonio. Y constituyen este haber real y efectivo de la sociedad conyugal. ¿Qué es lo que nosotros entendemos que son parte de este haber? Y esto se encuentra regulado en el artículo 1725, número 1 del Código Civil. Nosotros encontramos que dentro de este haber encontramos los salarios y emolumentos de todo género, empleos y oficios devengados durante el matrimonio, así como también dentro de esto cualquier remuneración que reciba o perciba uno de los cónyuges durante el matrimonio queda comprendida dentro de este rubro, sin que tenga importancia la denominación que reciba, es decir, podemos entender por ello honorarios, gratificaciones, sueldos, salarios, etc. Lo único que importa es que se devenguen, se obtengan durante el matrimonio. Ingresan también en este haber las donaciones remuneratorias, pero solo en la parte equivalente al servicio prestado, las jubilaciones y pensiones de retiro, la indemnización por accidentes de trabajo y la suma que se paga al trabajador por años de servicio al ponerse término al contrato de trabajo. Además encontramos que dentro de este haber absoluto, mi primera vez usando precio, lo regulado en el artículo 1725, número 2, donde encontramos que se incluyen dentro de este haber absoluto todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquier naturaleza que provengan sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de cada uno de los cónyuges y los que se devenguen durante el matrimonio. Además, dentro de este haber, también denominado real, encontramos lo regulado en el artículo 1725, número 3, donde encontramos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso. Es necesario no solo que el título sea oneroso, sino que además que se haya celebrado estando vigente la sociedad conyugal. Esto en virtud del artículo 1736. ¿Cuáles son los casos especiales que encontramos en el artículo 1728 y 1729? El artículo 1728 se refiere al cónyuge que, teniendo un inmueble, adquiere durante la vigencia de la sociedad conyugal un terreno contiguo a dicho predio. Si ambos predios conservan su individualidad, el nuevo terreno será social. Si ambos predios se confunden formando un solo todo, se formará una comunidad entre el cónyuge y la sociedad conyugal a prorrata de los valores aportados al tiempo de la incorporación. El caso del artículo 1729, encontramos el caso del cónyuge que es comunero con otras personas de un bien propio, vigente de la sociedad conyugal, adquiere a título oneroso las cuotas que le faltan. La comunidad se mantiene y es ahora entre el cónyuge dueño de la cuota primitiva y la sociedad conyugal, a prorrata del valor de la cuota que pertenece al primero y de lo que haya costado la adquisición del resto. Son también parte de este haber absoluto o real, lo regulado por el artículo 1725, número 3,
de 1730, se refiere a las minas denunciadas durante la vigencia de la sociedad. Por ambos ingresan a este haber real o este haber absoluto de la sociedad conyugal. Además, como conversábamos recién con respecto a este patrimonio social, nosotros tenemos que entender, ya vimos de manera general cuáles son los bienes que entran a este haber absoluto real, el haber relativo. También llamado aparente este haber relativo. ¿Y qué es lo que forma este haber relativo? Son todos aquellos bienes que ingresan a la sociedad conyugal, pero que otorgan un crédito o recompensa al cónyuge aportante o adquirente, que se hace efectivo al momento de que se ocurra la disolución de la sociedad conyugal. ¿Cuáles son los bienes que nosotros encontramos como parte de este haber relativo o de este haber aparente? Los regulados en el artículo 1725, número 3, el artículo 1725, número 4, el artículo 1738, inciso segundo, y el artículo 1731, todos artículos del Código Civil. ¿Qué es lo que dicen o incorporan estos artículos a este haber relativo o este haber aparente? El artículo 1725, número 3, nos dice que entran al haber relativo, es decir, a este que entra a la sociedad conyugal, pero que una vez disuelta la sociedad debe ciertos emolumentos al cónyuge que es dueño de este bien, el dinero que cualquiera de los cónyuges aportara al matrimonio o durante este adquiriere, obligándose a la sociedad a pagar una correspondiente recompensa. Además, tenemos que incorporar a esto lo regulado en el artículo 1725, número 4, que se refiere a las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges aportara al matrimonio o durante él adquiriere, quedando obligada a la sociedad a pagar la correspondiente recompensa. Esto es lo clave cuando nosotros hablamos de este haber relativo o aparente, donde entran los bienes a la sociedad conyugal, pero como entran en este haber relativo, al momento de disolverse la sociedad conyugal, se deben recompensas por estos bienes. Se refiere a estos bienes adquiridos muebles adquiridos a título gratuito, esto en virtud del artículo 1726, inciso segundo, y 1732, inciso segundo. Al igual que en el caso anterior, se entiende por bien aportado el que tenía el cónyuge al momento del matrimonio. Este y el número anterior se pueden resumir en bienes muebles aportados y adquiridos a título gratuito. Además tenemos que ver el artículo 1738, inciso segundo, que entran, o se refiere a bienes que entran a este haber relativo, a la donación remuneratoria. Si recae en una cosa mueble que se hace a uno de los cónyuges cuando el servicio prestado no daba acción en contra de la persona servida o el servicio prestado antes de la sociedad. En ese caso se debe también recompensa. Y se incorpora también a este haber relativo lo regulado en el artículo 1731, que me habla del tesoro. Si uno de los cónyuges descubre un tesoro en bienes de la sociedad conyugal o de un tercero, la parte que corresponde a este descubridor ingresará a este haber relativo de la sociedad conyugal. Si el tercero se encuentra en un bien perteneciente a uno de los cónyuges, la parte que corresponde al dueño del suelo ingresará al haber relativo de la sociedad conyugal. Nuevamente a este haber donde entra la sociedad conyugal, pero se deben recompensas por este bien al momento de disolverse la sociedad conyugal. Si esta no se disuelve, entonces no se genera esta posibilidad de recompensa. Y, como conversábamos, al hablar de un patrimonio, nosotros no solamente hablamos de estos bienes que incorporan o que son parte de este patrimonio, que son los haberes, haber absoluto, haber relativo, sino también nosotros encontramos el pasivo de este patrimonio. ¿Qué entendemos que está dentro de este pasivo? También dentro del pasivo de la sociedad conyugal tenemos que distinguir entre un pasivo absoluto real y un pasivo relativo aparente. El pasivo absoluto real se refiere o está formado por aquellas deudas que la sociedad conyugal debe pagar pero que no dan derecho a recompensa. Y la sociedad debe pagarlas y soportarlas, donde hay entonces obligación y contribución a la deuda. Por otro lado, encontramos el pasivo relativo o aparente, que se componen por aquellas deudas que la sociedad está obligada a pagar, pero que le otorgan un derecho de recompensa en contra de este cónyuge respectivo. La sociedad debe pagarlas, pero no soportarlas. Es decir, existe una obligación a la deuda, pero no una contribución a la deuda. ¿Qué bienes componen este pasivo absoluto?
Dentro del pasivo absoluto, esto se encuentra regulado en el artículo 1740 del Código Civil, encontramos en la número 1 las pensiones e intereses que se puedan tener contra la sociedad. Dentro del número 2, inciso primero, encontramos las deudas no personales contraídas por el marido y mujer con autorización del marido o la justicia. El artículo 1740, número 2, inciso segundo, que se refiere a obligaciones de contratos accesorios cuando las obligaciones garantizadas por ellas no fueren personales. Encontramos el artículo 1740, número 4, que se refiere a estas cargas y reparaciones usufructuarias de los bienes sociales o de cada cónyuge. El artículo 1740, número 5, que se refiere a los gastos de mantenimiento de los cónyuges, del mantenimiento, educación, establecimiento de los descendientes comunes y de toda otra carga que corresponda a la familia. Y por último, este artículo 1740, inciso final, nos habla de estos dineros pagados a la mujer para disponer a su arbitrio en virtud de haberse estipulado en las capitulaciones matrimoniales. Nosotros ya hemos conversado cómo es la presencia de la mujer en general en esta sociedad conyugal, ¿no? En este tipo que yo por eso en general no la recomiendo como una opción, porque finalmente ustedes pueden ver que en este pasivo absoluto se incorporan estos dineros pagados a la mujer para disponer a su arbitrio, ¿no? Que pareciera algo bastante atrasado para nuestra realidad dentro de un sistema donde finalmente se entiende que es el administrador de esta sociedad el marido. Y en este pasivo relativo, que les mencionaba hace un rato, esto se encuentra regulado en el artículo 1740, número 3 del Código Civil, y está integrado por las deudas personales de los cónyuges, debiendo cada cónyuge deudor recompensa a la sociedad por el pago de estas deudas. Con esto nosotros encontramos de forma general esta idea del patrimonio social. Y ahora tenemos que, habiendo distinguido esto, porque esto es lo importante de la sociedad conyugal, que nos encontramos ante estos tres patrimonios que nosotros conversábamos, distinguir este patrimonio social, que ya lo discutimos con este haber absoluto, con este haber relativo, con este pasivo, que también se divide en absoluto y relativo, y luego entramos a esta idea del patrimonio de cada cónyuge. Este patrimonio, el patrimonio de cada cónyuge, se encuentra formado por aquellos bienes que no entran ni al haber absoluto ni al haber relativo de la sociedad conyugal. El dominio de estos bienes corresponde al cónyuge que los adquirió. ¿Cuáles son los bienes que nosotros encontramos en estos bienes de cada cónyuge? Los inmuebles que son adquiridos antes del matrimonio, los inmuebles adquiridos a título gratuito durante la sociedad conyugal, los bienes muebles excluidos, los aumentos de bienes propios, ciertos frutos y los inmuebles subrogados. Referente a los inmuebles adquiridos que tenían antes del matrimonio. A pesar de no estar expresamente establecido en el código, ello resulta claro por la exclusión, ya que si no ingresan al activo social, se deduce entonces que ingresan al patrimonio propio de cada cónyuge. El artículo 1725, número 3 y número 4, que hace ingresar al haber social los bienes muebles aportados al matrimonio, pero que no hace esa misma definición con respecto a los bienes raíces. Nosotros entendemos entonces, al no haberlo mencionado y haberlo mencionado a los bienes muebles, que estos bienes raíces que se obtuvieron antes del matrimonio no entran a la sociedad conyugal y quedan, por tanto, en esta idea del patrimonio propio de los cónyuges. ¿Qué sucede con estos inmuebles adquiridos a título gratuito por uno de los cónyuges durante la sociedad conyugal? El artículo 1726, que es reiterado por el artículo 1732, establece que los inmuebles adquiridos a título gratuito por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio ingresan a su haber propio. Nuevamente, distinguiendo, no ingresan al haber de la sociedad, sino que se incorporan al haber propio de los mismos cónyuges. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de bienes inmuebles adquiridos a título gratuito? Podría ocurrir que durante la vigencia del matrimonio, durante la vigencia de la sociedad conyugal, los cónyuges reciban, uno de ellos, el marido o la mujer, un bien inmueble donado por un tercero. Por tanto, en virtud de que se obtiene a título gratuito, este bien no ingresa como haber social y se entiende que es un bien propio del cónyuge o de la cónyuge. En general, nosotros conversamos antes que entran al haber propio los bienes muebles.
Aquí nos encontramos ante una excepción de bienes muebles que se entiende que entran al haber propio de cada uno de los cónyuges y no al haber de la sociedad. Estos bienes muebles que los cónyuges tienen, o nosotros entendemos que son los bienes muebles que los cónyuges tienen al momento de casarse, ingresan al haber relativo de la sociedad conyugal, según lo que conversábamos antes, y en virtud del artículo 1725, número 4, el inciso primero. Sin embargo, el inciso segundo de este mismo artículo permite excluir de la sociedad algunos bienes muebles que entonces permanecen en el patrimonio propio del interesado o de la interesada. Pensemos la situación de ciertos bienes muebles donde pudiera existir un interés que no entre a la sociedad conyugal por el valor que pudieran tener estos bienes muebles. Nosotros conversábamos también en clases anteriores que es posible que nos encontremos entre bienes muebles que tengan un valor mayor, por ejemplo, a un bien inmueble. Conversábamos en su caso de los vehículos, podríamos pensar en, bueno, de los automóviles, podríamos encontrarnos con un automóvil de alto costo, que nosotros pudiéramos decidir excluirlo y dejarlo no dentro del haber de la sociedad, sino como haber de alguno de los cónyuges en particular. Sin pensar otros bienes muebles que podrían ser quizá de mayor interés o aún más, tener un valor aún mayor que un bien inmueble de lo que nosotros podemos pensar. Con respecto a la situación, otro bien que nosotros entendemos que entran a este haber propio de cada uno de los cónyuges y no a este haber de la sociedad, encontramos los aumentos que experimenten los bienes propios de los cónyuges. Estos no forman parte del haber social, estos aumentos que acrecen o aumentan a cualquier especie de uno de los cónyuges, formando mismo cuerpo con ella. ¿Cuál sería el típico ejemplo de esto? Y que acá en Chile, de hecho, ha ocurrido, el caso de la aluvión, la edificación, plantación o cualquiera otra causa, esto en virtud del artículo 1727, número 3, y quedan comprendidos tanto los aumentos producidos por obra de la naturaleza o por industria humana. Nosotros entendemos entonces que estos aumentos, y esto en general tiene que ver con la misma regla, si nosotros entendemos que son bienes propios, que ya se encontraban excluidos de la sociedad conyugal, si estos bienes propios durante la vigencia de la sociedad conyugal recibieron aumentos, siguen la regla finalmente de lo principal, donde yo entiendo que estos aumentos a estos bienes sociales durante la vigencia de la sociedad, como yo entendía que eran bienes propios de cada uno de los cónyuges, se mantienen como bienes propios y no dentro del haber social de la sociedad conyugal. Ciertos frutos también nosotros podemos entender que se excluyen o quedan dentro de esta idea del haber propio de los cónyuges. ¿Cuáles son estos frutos? Porque la regla general es que los bienes muebles ingresen a este haber de la sociedad conyugal, como conversábamos hace un rato. Los frutos de los bienes donados, heredados o legados con la condición que no pertenezcan a la sociedad conyugal. Estos son los bienes muebles que nosotros entendemos que salen de la regla general, no entran al haber social, sino que se mantienen en el haber propio de cada uno de los cónyuges. Es muy específico el caso y se refiere a esta regla que también sigue la regla de la generalidad cuando uno de los cónyuges recibe un bien donado, heredado o legado, es decir, a título gratuito, y sumándole la condición que no, cuando fueron entregados estos legados, estos bienes donados, estos bienes heredados, fueron entregados bajo la condición que no entraran a la sociedad conyugal. En virtud del artículo 1724, si uno de los cónyuges hiciera una donación o se dejara una herencia o legado con la condición de los frutos de las cosas donadas, heredadas o legadas no pertenezcan a la sociedad conyugal, vale la condición y por consiguiente los frutos de las cosas donadas, heredadas o legadas ingresan al patrimonio propio de cada cónyuge. No valdrá esta condición cuando se trate de bienes donados o asignados a título de legítima rigorosa. Sin esa condición, los frutos ingresarían al haber absoluto. Y esto, en virtud del artículo 1725, número 2, que es la regla que conversábamos hace un rato al principio de la clase, cuando conversábamos qué bienes conformaban este haber absoluto. Entonces, solo en este caso excepcional yo entiendo que estos bienes muebles, que por regla general entran al haber absoluto de la sociedad conyugal, se entienden como bienes propios de cada uno de los cónyuges. Y además encontramos la situación
de bienes que quedarían como propios de cada uno de los cónyuges, en los bienes inmuebles que ingresan al haber propio a consecuencia de una subrogación. Aquí nos estamos refiriendo a los bienes raíces que los cónyuges adquieren durante la vigencia de la sociedad conyugal a título oneroso que ingresan al haber absoluto. Esto ya lo habíamos conversado, artículo 1525, número 5. Pues bien, la subrogación en la sociedad conyugal es una excepción a esta regla, porque los bienes raíces adquiridos a título oneroso durante la vigencia de la sociedad conyugal, que vienen a subrogar un bien raíz propio del cónyuge, o valores propios de ese cónyuge destinados a la adquisición de este bien raíz en las capitulaciones matrimoniales o una donación por causa de matrimonio, ingresan al haber propio del cónyuge. Y esto tiene que ver con lo regulado en el artículo 1727, número 1 y número 2 del Código Civil, así como el artículo 1733. Entonces aquí nos encontraríamos ante una excepción de estos bienes inmuebles que ingresarían a este haber propio, en consecuencia que vienen a subrogar otro bien, que es un bien propio de alguno de los cónyuges. ¿Cuáles son los casos de subrogación que se aplican a estos bienes inmuebles y que por tanto entran a el haber propio de los cónyuges? La subrogación de inmueble a inmueble por permuta, la subrogación de inmueble a inmueble por compra y la subrogación de inmueble a valores. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de subrogación de inmueble a inmueble por permuta? Esto tiene lugar cuando un inmueble propio de uno de los cónyuges se permuta durante la vigencia de la sociedad conyugal por el inmueble de un tercero, manteniéndose el patrimonio propio en el patrimonio propio del permutante. ¿Cuáles son los requisitos que tiene esta subrogación para que yo entienda qué queda dentro de los bienes propios de los cónyuges? Que el bien raíz propio de uno de los cónyuges se cambie por el bien raíz de un tercero, estando vigente la sociedad conyugal. Que en la escritura de permuta se exprese el ánimo de subrogar, y esto en virtud del artículo 1733, inciso primero, que exista una cierta proporcionalidad en los valores de ambos bienes, según lo regulado en el artículo 1733, inciso sexto de la ley, y por último, que si el bien raíz se subroga es de la mujer, ésta preste su autorización en virtud del artículo 1733, inciso final. A alguien en esta parte le podría llamar la atención por qué se habla solo en el caso de la subrogación de inmueble por permuta, se solicita la autorización de la mujer y no se habla de la autorización del hombre. Nuevamente porque cuando estamos en el caso de la sociedad conyugal, del patrimonio de la sociedad conyugal, y como estos bienes son administrados, debemos recordar que la administración de la sociedad conyugal la tiene el marido. Por tanto, no, la autorización de él nosotros entendemos que está en cuanto es él quien gestiona y administra los bienes de la sociedad conyugal. Entonces, por eso que en el caso que estemos hablando de subrogación de inmueble a inmueble por permuta, de un bien inmueble de la mujer, de la sociedad conyugal, se necesita y se requiere que esta preste su autorización. Respecto a la subrogación de inmueble a inmueble por compra, esta es otra norma donde yo entiendo que un bien inmueble entra al haber propio de uno de los cónyuges de la sociedad. Tiene lugar cuando un inmueble propio de uno de los cónyuges se vende durante la vigencia de la sociedad conyugal y con el producto de la venta se compra otro inmueble manteniéndose en el patrimonio propio del cónyuge. ¿Cuáles son los requisitos de esta subrogación? Que el bien propio de uno de los cónyuges se venda y con el precio de la venta se compra otro bien inmueble, a fin de que pueda operar la subrogación, es decir, que venga a reemplazar este bien inmueble, el otro bien inmueble. Que en la escritura de venta y de compra se exprese el ánimo de subrogar. Nuevamente, que exista una proporcionalidad en los valores de ambos bienes, a fin de tratar de no burlar a la ley, artículo 1733, inciso sexto, y que si bien el bien raíz, que se subroga es de la mujer, se preste la autorización de esta. Nuevamente las mismas reglas o la misma situación de la subrogación que estábamos hablando en el caso de la permuta. Y por último, el último tipo de subrogación a la que nos podemos encontrar es la subrogación de inmueble a valores. Tiene lugar cuando se compra un inmueble con valores propios de cada uno de los cónyuges destinado a ello en las capitulaciones matrimoniales o en una donación por causa de matrimonio.
Las reglas, finalmente, para que nosotros entendamos que opera esta subrogación, son las mismas que hemos visto hasta ahora, es decir, que se compra un inmueble con valores propios de uno de los cónyuges, destinado para ello las capitulaciones o las donaciones, y se deje constancia en la escritura de dónde proviene este dinero, a fin de que yo pueda lograr comprobar por qué opera esta subrogación y pueda de esta manera mantenerlo como un bien propio de uno de los cónyuges dentro de la sociedad conyugal, que exista proporcionalidad nuevamente y que la subrogación, en el caso que operen en los bienes de la mujer, que es parte de esta sociedad conyugal, se cuente o se preste con la autorización de ella. Estos son en todo caso, finalmente, todos los casos de bienes inmuebles que ingresan al haber propio a consecuencia de una subrogación. Reiterando la idea, estábamos hablando de qué bienes inmuebles entran dentro del haber propio de los cónyuges en la sociedad conyugal. Estamos hablando en este caso en particular de la subrogación que se produce de ciertos inmuebles que son bienes propios de cada uno de los cónyuges, que no olvidemos, sí, independiente que yo hable de haber propio y que hable del haber absoluto, relativo, etcétera, la administración de la sociedad conyugal la tiene el marido de dicha sociedad conyugal. Entonces ya habemos visto de forma muy general el patrimonio social de la sociedad conyugal, el patrimonio de cada uno de los cónyuges como reglas generales, por lo menos para entenderlo, y vamos a hablar ahora, porque ya hasta esta parte hemos conversado que en la sociedad conyugal hacemos estas decisiones de patrimonio, pero quien tiene la administración de la sociedad conyugal es el marido, que es el administrador de la sociedad conyugal. Por tanto, y entendiendo esta posición mejorada del marido en esta forma social, en esta forma patrimonial del matrimonio, se reserva o se mantiene un patrimonio reservado de esta mujer casada que está en la sociedad conyugal. Entonces nosotros deberíamos preguntarnos cuáles son los bienes que encontramos dentro de este patrimonio reservado de la mujer casada, y que a todo esto es un tema muy interesante, sobre todo cuando nosotros tenemos en cuenta, o sí en cuenta, que la sociedad conyugal es aún el sistema patrimonial del matrimonio que más ocupan los matrimonios en Chile. ¿Cuáles son las razones para ello? La hemos conversado en clases anteriores, principalmente porque opera en subsidio de cualquiera de las otras, en el caso de que los cónyuges no mencionen en el momento de contraer matrimonio cuál va a ser el sistema patrimonial bajo el cual se va a regir su matrimonio, opera entonces la sociedad conyugal. En general, y también sucede por un falso concepto que se tiene con respecto a los distintos sistemas patrimoniales en el matrimonio, de esta como necesidad de generar una sociedad conyugal, quizás de no entender las consecuencias que tiene esta forma patrimonial, sobre todo en cuanto al resguardo del patrimonio, sobre todo en cuanto a entender la capacidad que tienen cada uno de los cónyuges, y así también a veces no comprender el nivel de responsabilidad que puede tener para el marido en la sociedad conyugal tener la administración de todos estos bienes, y pensemos si verdaderamente los cónyuges a la hora de contraer el vínculo matrimonial verdaderamente se representan la responsabilidad que van a tener en la decisión, en el caso de los maridos, en esta administración de estos patrimonios. Yo me pregunto sinceramente si a la hora de contraer matrimonio y al escoger la sociedad conyugal, ¿verdad? O cualquiera de las formas sociales, pero en general se escoge la sociedad conyugal, existe un verdadero entendimiento de cuáles van a ser los bienes o cuáles van a ser los patrimonios que va a quedar bajo la responsabilidad de este administrador de la sociedad conyugal. Yo creo que si existiera una consecuencia o alguna representación con respecto a estos patrimonios, quizá no estarían tan proclives a escoger la sociedad conyugal. Y por tanto es tan importante que ustedes lo entiendan bien y lo puedan expresar bien cuando deban aconsejar a alguien o tomen una decisión con respecto a su propia vida. Entrando nuevamente a esta idea de la sociedad conyugal y el patrimonio reservado de la mujer casada. Nosotros ya hemos conversado cuál es la situación de la mujer en la sociedad conyugal, aún en el momento en que nos encontramos hoy en día, y hablamos de este patrimonio reservado de la mujer casada, que ustedes probablemente, cuando les toque hacer su práctica, cuando ejerzan el derecho de familia, muchas veces se van a encontrar ante la disolución de la sociedad conyugal o ante la vigencia de esta y la situación excepcional de este patrimonio de esta mujer casada en sociedad conyugal.
Se establece el artículo 150, inciso segundo, que la mujer casada que desempeña algún empleo, oficio, profesión o industria separados de los de su marido, se considerará separada de bienes respecto del ejercicio de ese empleo, oficio, profesión o industria y de lo que en ellos adquiera. Esto es fundamental cuando conversamos, cuando estamos conversando con respecto a la capacidad de la mujer, cuando estamos conversando teniendo en cuenta la actual presencia que tiene la mujer en el trabajo, en los lugares de empleo, y como les comentaba, que la gran mayoría de matrimonios en Chile se casan bajo el régimen de sociedad conyugal. Si nosotros entendemos todo esto, lo entendemos claro, podemos comprender por qué se hace necesario generar este patrimonio reservado para la mujer casada en sociedad conyugal, entendiendo para que de alguna manera pueda gestionar sin depender de la decisión o administración de su cónyuge, del marido. ¿Cuáles son las características de este patrimonio reservado de la mujer casada? Es un patrimonio especial, como lo hemos conversado. Como todo patrimonio, al igual de todo lo que hemos revisado el día de hoy, tiene cuenta con activo y pasivo propios. Solo corresponde este patrimonio reservado de la mujer casada a la mujer casada en sociedad conyugal y constituye una protección que la ley otorga a la mujer que trabaja. Constituye un régimen especial de administrar un conjunto de bienes sociales. El hecho de que los administre la mujer no le quita el carácter de sociales. Son sociales porque provienen del trabajo de uno de los cónyuges. Para que esto nos quede claro, y esto es según lo que está regulado en el artículo 1725, número 1, es decir, el hecho que yo entienda que estos bienes son parte o constituyen parte de este patrimonio reservado de la mujer casada, no le quita el carácter de un bien social. Esto sigue vigente y sigue siendo un bien social, independiente que es parte del patrimonio reservado de la mujer casada. ¿Por qué? Por norma expresa del Código Civil y porque se adquieren y proviene, y se aplica la regla general, del trabajo de uno de los cónyuges. Esta institución del patrimonio reservado de la mujer casada opera de pleno derecho por la sola circunstancia de que los cónyuges se casen en este régimen de sociedad conyugal y que la mujer tenga un trabajo separado, y esto es importante y es algo que vamos a revisar hoy, un trabajo separado del marido. Es una institución de orden público, y ¿a qué se refiere esta idea? Que la regulación la hace la ley sin que las partes puedan modificarla. El artículo 150, inciso segundo, implica la expresión no obstante cualquier estipulación en contrario. ¿Cuáles son los requisitos de este patrimonio reservado de la mujer casada? ¿Qué es lo que nosotros entendemos para que pueda operar? Porque ya dijimos que opera de pleno derecho, ya dijimos que es una institución finalmente de orden público. La idea, cuando hablamos de este patrimonio reservado, es que provenga del trabajo de la mujer. La única fuente de los bienes reservados es el trabajo de la mujer. Cuando hablamos de trabajo, o para que sea parte de este patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal, este trabajo debe ser remunerado. Se debe desarrollar este trabajo durante la vigencia de la sociedad conyugal y para determinar si un bien es reservado, hay que estarse al momento en que se prestó el servicio, ¿sí? Para yo poder determinar si todavía estaba vigente la sociedad conyugal, si aún estaba vigente, es decir, si había empezado la sociedad conyugal o si había terminado. Que se trate de un trabajo, y esto es fundamental a la hora de poder alegar este patrimonio reservado de la mujer casada en la sociedad conyugal. Es fundamental que para que yo entienda que es del patrimonio reservado y lo excluya de la otra aplicación, es que se trate de un trabajo separado del marido. Por trabajo separado de la mujer debe entenderse no solamente aquel que desempeña la mujer en una repartición, industria o negocio diverso, sino también el que esta sirva en el mismo caso, que esta sirva en el mismo negocio, industria o repartición y que trabaje el marido, siempre en este último caso que no haya entre ambos una relación directa. Personal, privada, en colaboración o ayuda solamente, sino una efectiva o independiente contratación de servicios con un determinado empleador o patrón. ¿Por qué se aclara esto? ¿Por qué se lo digo de esta manera?
Es súper importante para que opere el artículo 150, para que yo entienda que estamos ante un patrimonio reservado de la mujer casada, es que este trabajo o este trabajo no remunerado que recibe la mujer debe generarse en un trabajo diverso y separado del marido. Esto no significa ni implica que trabajando en un mismo lugar, pero una diferente repartición, una diferente unidad, yo no puedo entender que es patrimonio reservado a la mujer casada. Lo pongo para que quede más claro con un ejemplo. Pongamos, pensemos en el caso de que yo trabajo para una determinada universidad. En una universidad, en esa universidad yo soy académica de la Facultad de Derecho, de esa determinada universidad. Y estoy casada con un colega que trabaja en rectoría en un cargo administrativo. Digamos que nos casamos en sociedad conyugal. Para que entendamos, estamos casados en sociedad conyugal, lo que es altamente fantasioso porque yo jamás me casaría en sociedad conyugal, pero pensemos, para el ejemplo que nos quede claro, que nos casamos en sociedad conyugal. Para que opere este artículo 150 del Código Civil, este patrimonio reservado de la mujer casada, podemos ambos trabajar para esa universidad y sobre todo en el ejemplo que yo doy, donde ambos trabajamos para la misma universidad, pero en reparticiones absolutamente diversas. En ese caso, como es independiente nuestra contratación de la misma institución, pero en diferentes reparticiones dentro de esa institución, se entiende que las remuneraciones que yo obtengo como académica de la Facultad de Derecho se entienden como patrimonio reservado de la mujer casada en virtud del artículo 150 del Código Civil. ¿Sí? Para que entendamos esta especial naturaleza que no implica que no podamos trabajar para un mismo empleador. Porque puede ocurrir que trabajemos para un mismo empleador, pero estemos hablando de una empresa o de una institución muy grande donde no tengamos mayor contacto ni prestemos servicios el uno al otro, ¿no? Dentro de esta idea de la remuneración y del trabajo remunerado. Esto a fin de que pueda operar este patrimonio reservado. ¿Cuál es el activo que conforma este artículo 150 del patrimonio reservado? Son parte de este activo, es decir, todos los bienes que lo conforman, todas las remuneraciones del trabajo realizado por la mujer separado de su marido, incluyéndose sueldos, honorarios, comisiones, etc. También quedan comprendidos dentro de esta idea del patrimonio reservado de la mujer casada, los desahucios, indemnizaciones por accidentes de trabajo o por término de contrato de trabajo. Todo esto entraría dentro de este patrimonio reservado de la mujer casada. Además, debemos entender que forman parte de esto todos los bienes muebles e inmuebles que la mujer adquiera con dineros obtenidos en su actividad productiva. Igualmente, la cantidad que se le pague por concepto de seguros en caso de destrucción de un bien reservado y el precio que reciba por la venta o expropiación de los mismos. En esta parte nos estamos refiriendo a, estamos hablando, ya determinamos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este patrimonio reservado de la mujer casada? Determinamos cuáles son los activos que son parte de este patrimonio reservado de la mujer casada. A ello debemos incorporar todos los bienes muebles e inmuebles. Y esto es notable cuando nosotros ya hemos revisado esta parte, qué bienes son parte del haber absoluto de la sociedad conyugal, qué bienes son parte del haber relativo de la sociedad conyugal. Revisamos también los bienes propios de cada uno de los cónyuges con todas las normas que revisamos con anterioridad, pero a ello debemos incorporar este tercer patrimonio, que es el patrimonio reservado de la mujer casada, donde los bienes muebles e inmuebles que se adquieran con las remuneraciones, con este dinero que conforma este patrimonio, es decir, con el dinero que obtiene la mujer casada en sociedad conyugal durante la vigencia de esta, se entienden como parte de su haber propio. Y aparte, no solo entendemos que se incorporan estos bienes muebles o inmuebles, sino que también cualquier cantidad de dinero que se le pueda pagar por concepto de seguro en el caso de destrucción de este bien reservado. Pensemos en el caso, nuevamente el caso que les daba yo, que estoy casada con un colega de la universidad. Yo tengo en virtud de las remuneraciones que yo recibo de la universidad, me compro un departamento durante la vigencia de esta sociedad conyugal. Durante la vigencia aún de la sociedad conyugal, ese departamento sufre un incendio mayor. Yo tengo asegurado ese departamento. Pensemos específicamente para el caso de incendio o pérdida total.
recibo un dinero en concepto un dinero en concepto de indemnización, concepto de pago de seguro, por la pérdida de ese bien. En ese caso, por esta destrucción del bien reservado, ese dinero también entra a mi patrimonio reservado. ¿Por qué? Porque viene a reemplazar a este bien inmueble que se perdió por el incendio. Así también entran al patrimonio reservado, pensemos nuevamente el ejemplo del departamento que yo me compré, estando casada con un colega que trabaja en rectoría, en administración de la universidad. En el caso que yo, este departamento que les mencionaba hipotéticamente, si lo vendo o ese departamento se expropia, el dinero que provenga de dicha venta o expropiación también se entiende como un bien propio en cuanto viene a reemplazar un bien propio de mío, ¿no? De como mujer casada en sociedad conyugal. Además, debemos incorporar dentro de este activo, dentro del patrimonio, los frutos naturales y civiles que se produzcan en los bienes reservados. Pensemos en el caso, para poder entender la idea, que nuevamente en el ejemplo que yo le daba, que yo estuviera casada y en sociedad conyugal, yo me compro un bien inmueble pica, donde tengo plantas frutales. Los frutos naturales de estas plantas frutales, pensemos mango, naranjas, tángeros, para hablar de productos que pudiéramos encontrar en pica, entran a mi patrimonio reservado porque ese bien yo lo compré con el dinero que yo obtuve como pago de mi trabajo en la universidad. Esos son los frutos más simples de entender, que son los frutos civiles. Pensemos en los frutos naturales. En el caso del ejemplo de los frutos civiles, que sería un poquito más complejo, pensemos en el beneficio que pudiera significar para mí el arriendo de este departamento que yo les mencionaba, que compré con mis remuneraciones de la universidad, que por tanto forma parte de mi patrimonio reservado. Yo no vivo en ese departamento, yo vivo en otro bien social, y este bien del patrimonio reservado de departamento lo arriendo a un tercero por un tiempo determinado. Eso finalmente se vuelve un rédito o un beneficio fruto civil, que también este pago de arriendo por este bien que es propio mío, también se entiende como parte de los bienes reservados y se entiende como parte de este activo del patrimonio reservado de la mujer casada. Ya conversamos entonces las características de este patrimonio, requisitos, activo y el pasivo de este patrimonio reservado de la mujer casada. ¿A qué nos refiere? Y esto es un tema muy interesante. Son las deudas que se puedan hacer efectivas en este patrimonio, es decir, en este patrimonio reservado. Aquí podrían hacerse parte o podrían cobrarse en este patrimonio. Las provenientes de los actos y contratos celebrados por la mujer dentro de este patrimonio, es decir, cualquier acto o contrato que yo celebre dentro de este patrimonio reservado de la mujer casada, los que pudieran generar cuando la mujer administra bienes, de acuerdo a los artículos 166 y 167 del Código Civil, esto en virtud del artículo 155, y podrían también entrar a estas deudas de este patrimonio las obligaciones contraídas por el marido cuando se pruebe que el contrato celebrado por él se dio en utilidad a la mujer o a la familia en común. Esto cuando y esto en virtud del artículo 150 y sexto. Esto es lo que yo les mencionaba con respecto a la inseguridad que tiene la sociedad conyugal y cómo una deuda del marido en la sociedad conyugal podría arrastrar o podría incluso llegar a afectar el patrimonio reservado de la mujer casada, siempre que el acreedor de mi marido puede lograr comprobar que este contrato por el cual se le está persiguiendo el pago al marido de la sociedad conyugal se dio en utilidad a la familia en común, que es muy fácil de probar, o de la mujer. Ya, unos segundos. Ya, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de los que se pudieran generar cuando la mujer administra bienes con respecto al artículo 166 y 167? Nos estamos refiriendo a si la mujer casada se le hiciera una donación, herencia o legado, que es lo que conversábamos hace un rato, y en el caso del 167,
cuando se ha estipulado la administración de estos bienes en virtud de capitulaciones matrimoniales, que lo habíamos conversado también anteriormente. En el caso de que estemos ante deudas que se hayan generado por esta administración especial que realiza la mujer con respecto a estos bienes que se encuentran excluidos de este haber social, también responde el patrimonio reservado de la mujer casada. Nuevamente reitero la idea para que no se les olvide que este patrimonio reservado de la mujer casada es una garantía de la mujer casada que ejerce una profesión separada de su marido durante el vínculo matrimonial, durante la vigencia de la sociedad conyugal, que busca garantizar o proteger este ejercicio legítimo de trabajo que realiza una mujer durante este matrimonio. Pero que no olvidemos que podría llegar a afectarse no solamente por las deudas que mencionábamos de responsabilidad de la misma administración de la mujer, sino incluso también podría llegar a tocarse en el caso que se logre probar que estas obligaciones contraídas por el marido beneficiaron a la mujer en particular o a la familia. Artículo 150, inciso sexto. Ya. Entonces, de forma general, ¿qué hemos conversado hoy día? Hemos hablado de la sociedad conyugal de forma general, dimos la definición de esta, hablamos de cuándo esta procede, cuál es la regla general, en general el matrimonio en Chile contrae matrimonios bajo este patrimonio, esta forma patrimonial o régimen patrimonial de sociedad conyugal. Dijimos que dentro de esta idea del patrimonio de la sociedad conyugal encontramos tres patrimonios: patrimonio social, el patrimonio propio de cada cónyuge, el patrimonio reservado de la mujer casada. Dijimos que dentro de este patrimonio social encontramos un haber absoluto, un haber relativo y un pasivo. Dijimos que como patrimonio propio de cada cónyuge, y había de excepción de la regla general del haber social, encontrábamos aquellos bienes que no entran a este haber absoluto ni al haber relativo de la sociedad conyugal, sino que yo entiendo que el dominio de estos bienes pertenece a cada uno de los cónyuges que lo adquirió, y mencionamos todos los casos en particular que hemos visto: estos inmuebles adquiridos antes del matrimonio, lo adquirido a título gratuito durante la sociedad, bienes muebles excluidos, aumento de bienes propios, ciertos frutos, inmuebles subrogados, con las reglas que nosotros revisamos. Serían dentro de este patrimonio propio. Y con mayor interés revisamos este patrimonio propio de la mujer casada en sociedad conyugal, mencionamos las diferentes características, los requisitos y cuáles son este activo y el pasivo de patrimonio reservado de la mujer casada. Con todo esto que hemos revisado de forma general y específica, toda la idea del patrimonio de la sociedad conyugal. Ustedes tienen además dentro de la plataforma del intranet un apunte que habla de los distintos regímenes sociales. El día de mañana vamos a continuar estudiando la sociedad conyugal, pero la vamos a terminar el día de mañana. Vamos a hablar de los otros dos regímenes matrimoniales, que sería la separación de bienes y el régimen de participaciones no gananciales. Para que aprovechen o puedan revisar este video, les voy además a acompañar esta presentación de Prezi para que puedan ustedes revisarlo, pueden ir revisando el apunte, y cualquier duda que tengan con respecto a esta distinta administración de los patrimonios de la sociedad conyugal, me las pueden hacer mañana, o pueden hacer uso de cualquiera de las plataformas que ustedes tienen disponibles para contactarme. Así que nos vemos mañana a las 7:30. Hasta luego.